Hello, mi Boy Combo, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Saimi la Pollito. Hoy es un día muy especial porque estoy esperando a una amiga y bueno, mientras ella llega, vamos a ir haciendo otras cositas que tenía pendientes. Sígueme. Seis pares de media $1,000, mira. Ay, no, mi vida, gracias. Antes que todo, lo voy a poner un poquito en contexto de lo que les iba a estar hablando. Y es algo que hablamos casi que a diario. Yo diría que con familiares, amigos y hasta desconocidos. Y sí, caballero, estamos trabajando que uno habla con cualquiera, la verdad. Y yo llevo trabajando ya bastante tiempo en diferentes cosas. Así que hoy ustedes se van a enterar de qué trabajos he estado y otras preguntas más. Les estaba diciendo allá afuera mientras barría. Hoy estaré hablando un poquito acerca de los trabajos. Lo estuve repitiendo sencillamente por la razón de que afuera hay un poquito de bulla y quizás hayan escuchado, no se me hayan escuchado muy bien, es lo que quería decir. Y además de que no tengo micrófono, se los prometo que yo pronto me voy a comprar un micrófono para que ustedes me oigan mejor. Empecé a trabajar cuando tenía alrededor de los 8 años, diría yo. Yo empecé con cosas bien sencillitas, por ejemplo, en la misma escuela, yo lo que iba haciendo era que mi abuela hoy día ella no puede hacer esas cosas, pero bueno, antes sí podía hacerlo, y ella me hacía una cosa que se llama teticos, que yo creo que si yo les encuentro la foto yo se las voy a estar poniendo. Bueno, en fin, el tetico era un caramelo que se hacía de otro caramelo, unos super caramelos largos que vendían antes, en aquel tiempo, a 5 pesos cubanos, caballero. Eso hoy actualmente, 5 pesos no es nada, actualmente. Pero antes te podías comprar un caramelo, esto, lo otro, pero bueno, los tiempos van cambiando. De ese mismo caramelo se derretía, porque ese caramelo, por ejemplo, era de menta o era de tutti frutti, todos los sabores. Y así habían varios sabores y se derretían, se ponían unos moldes, era donde se echaba todo el caramelo. Y ahí después yo no me acuerdo muy bien el procedimiento, pero bueno, se los voy a tratar de estar explicando con mis palabras más o menos de lo que yo me acuerdo. Se ponían los palitos, ya cuando estaban listos, que ya se ponían duritos, había que dejarlos refrescar porque eso estaba muy, muy caliente, ustedes saben, caramelo. Y entonces ya después cuando ya estaban listos se sacaban de los moldes y se ponían en un plato con azúcar. Lo volteabas hasta que ya quedaba listo. Aquello era la vida misma para todo el mundo. Entonces todos esos teticos yo me los llevaba para la escuela. Y ahí me ponía yo a vender tetico, y todo el mundo ya sabía que yo vendía tetico. Ya las personas se fueron acostumbrando y todos los días compraban. Y ya cuando yo terminaba el día, yo terminaba súper contenta porque yo terminaba con la cartera aquella y era. Y yo llegaba para casa de mi abuela, abuela, no sé qué, mira, vendí todos los teticos y mi abuela y yo súper contenta porque en ese momento yo a ella le estaba dando y ella me estaba dando a mí y entonces todo era una felicidad. Sin contar que a veces yo llegaba muerta de la pena porque yo decía, ay, qué hambre tengo, y me compraba una cantidad de croquetas. Imagínense, tenía dinero y en aquel momento 5 pesos eran 5 pesos. Y yo me compraba croqueta. Yo no engordaba, caballero. Bueno, yo creo que hoy en día yo como y no engordo. Un poquito no. Entonces después, eso fue como, creo que mi primer emprendimiento de niña. Después pasé a hacer lo mismo, pero con mi mamá aquí en la cuadra. Vendí muchas cosas en realidad, aparte de los teticos también paletitas, que tenían forma normal de paletica, no como los teticos que tenían forma de tetico.
Y hacía lo mismo, yo me sentaba afuera en la acera de la calle donde ahorita les grabé al principio del video. Yo me sentaba ahí y con mi plato y por las tardes siempre como que pasaban muchos estudiantes de primaria, de secundaria y todo el mundo compraba, ¿qué les voy a decir? Casi siempre tenía compradores. Después hubo un tiempo en nuestra vida en el que vendimos muchísimo duro frío. Les voy a estar poniendo la foto por acá también, en caso de que la encuentre, por supuesto. Básicamente es agua con sabor, o sea, refresquito, con azúcar también, y se ponía a congelar en una latica de cerveza, de refresco, de lo que sea, pero tenía que ser una latica para que se pusiera duro rápido. Se ponía a congelar, ya después se sacaba y aquello era la delicia misma. Esta casa era la casa del duro frío. Aquí se vendían primero a peso y después se vendieron a 2 pesos. Mi mamá los hacía un poquito más grandes, otros los hacía un poquito más pequeños, los que valían menos. Y bueno, modestia aparte, esta casa era la que mejor hacía los duros fríos. Todas las personas venían a la puerta, se me llenaba de gente, de estudiantes de la escuela, porque principalmente yo usaba mi escuela como trampolín para que vinieran acá a casa a comprar. Yo iba para la escuela y decía, fulanita, en mi casa están vendiendo esto, en mi casa están vendiendo aquello, y ya todo el mundo se enteraba. Ustedes saben que cuando una cosa se riega en una escuela, se lo dices a una persona, se ríe en toda la escuela. Y eso fue lo que pasó, efectivamente. Todo el mundo venía por las tardes, y todo eso se me llenaba. Y aquí habían de diferentes sabores, ya les digo. Había de limón, de coco piña, de piña solo, de guanábana, de uva, de cóctel. Sé que había muchos más sabores, porque íbamos a un lugar precisamente donde vendían unas bolsitas que eran refrescos, paquetitos de polvo, de refresco. Y en ese lugar, ustedes tenían que ver aquello. O sea, era una casa. Pero cuando tú entrabas, ellos tenían como un cuartico aparte donde tenían todos esos refrescos. Aquello era un cuarto lleno de refrescos. Que yo me quedaba así y yo decía, ¿cuál sabor escojo? ¿Cuál sabor escojo? Yo no sabía ni qué escoger. Porque a veces yo iba con mis padres. Casi siempre iba mi papá, pero bueno, a veces íbamos los dos juntos. Y yo, o sea, yo quiero todos. Había también de fresa, en fin, muchísimos sabores. De hecho, yo creo que les tengo que contar una historia acerca de los duros fríos. En ese entonces, yo me despertaba un día por la mañana. Me despertaba un día por la mañana. Yo iba al pozuelito donde mi mamá guardaba el dinero. Bueno, parte del dinero, porque normalmente se usaba, se sacaba para la inversión, o sea, para comprar más refresquitos, y también se sacaba para la comida de la casa, etcétera, para ayudar, ustedes saben. Entonces yo iba para allá, para ese potecito, y iba a coger dinero para llevármelo para la escuela, porque a veces, ustedes saben, el hambre, esto, lo otro, entonces había que ir preparados. Y entonces yo cojo mi dinero, me voy, y mi mamá me dice, no, y mi mamá fue una tremenda pelea, no, que si ese dinero tú no lo puedes coger, que si todo, si lo otro, y yo como que, o sea, yo me quedaba que no entendí, yo quiero, o sea, después voy a tener hambre, no, que si tienes que ahorrar, que si todo, que si lo otro, y yo, en fin, resulta ser que mi mamá estaba ahorrando porque mi hermano y mi cuñada se iban para un hotel. Ese hotel, oh my goodness, el primer hotel que fui en mi vida. Me llevaron ellos. Mi mamá estaba tratando de reunir algo para poder apoyar a mi hermano y a mi cuñada con esa idea, darles un poco de dinero, por supuesto, para que no tuvieran que pagarme todo. Después de todo, creo que mi mamá no dio tanta cantidad, pero igual fue una forma en que ella quiso tratar de ayudarlos. Por la bonita idea de querer llevarme allá. Era una sorpresa para mí, yo no lo sabía. Y ellos estaban todos confabulados para hacerme esa bonita sorpresa.
Bueno, vea, llegan los días y entonces mi hermano y mi cuñada vienen para acá a dormir con su perrito. Creo que es el mismo. Con su perrita no, con su perrita, Blackie. Mi antigua perrita. Te extraño mucho, Blackie. Sí, mi perrita se murió hace aproximadamente unos 4 o 5 meses. No. Ay, ahora no me acuerdo. Pero se murió un poco antes de que mi hermano y mi cuñada vinieran. Tengo que revisarlo bien. ¿Cuándo fue exactamente que vino mi hermano? Mi hermano supuestamente venía en abril y terminó viniendo un mes antes, creo. O sea, antes de marzo se murió mi perrita Blanca. Pero bueno, en ese entonces ellos eran los que tenían esa perrita pequeña. La trajeron para acá y todo. Me acuerdo que a mi mamá le encantaba jugar con la perrita nos quería muchísimo. Yo al principio le tenía miedo y todo, pero ya después me fui adaptando a ella. Bueno, vinieron para acá a dormir. Mi mamá y todos me comentan, ¿no? De que mañana nos vamos para Matanzas en una guagua donde todos se van a quedar en un hotel, pero nosotros vamos a ser los únicos como que no vamos a poder quedarnos en el hotel porque no tenemos dinero y lo que vamos a hacer es quedarnos en casa de una amistad. Y yo como que, está bien, ok. Y bueno, yo no tenía sueño y ellas, mi mamá y mi cuñada, estaban ahí tratando como de guardar la ropa y todo eso, pero no querían que yo me diera cuenta de todo lo que estaba pasando en el ambiente. Y mi mamá después me dice, mira, te vas a llevar esta ropa, esto, lo otro. Y yo me quedo así como que, ¿para qué tanta ropa? O sea, si me estás diciendo que todo el mundo se va a quedar en el hotel, menos yo, ¿para qué me echas toda esa ropa? Yo nada más quiero esto, esto y esto. Y me dice, no. Y entonces me empieza a meter cuento de que no, por si acaso, porque tú te imaginas que el transporte esté malo. Porque supuestamente no íbamos a quedarnos en la casa de la amistad, más bien íbamos a intentar regresar, pero como medio que no querían que yo me diera cuenta, me dijeron eso de lo de la amistad, para quedarnos en casa de una amistad, por si acaso, por si no podíamos conseguir transporte, por eso las ropitas. Y yo dije, bueno, ya estoy bien. Imagínense, yo también era más pequeña. Bueno, llega el día, vamos para la guagua, donde están las demás personas, eran las 5 de la mañana. Bueno, aquel carrito, no era un carro ni una guagua, perdón, era una camioneta. Aquello estaba repleto de maletas y de colchones y de esto y de lo otro. Yo decía, pero ¿y esta gente que se piensa? Se va a pasar 3 días y colchón y esto y lo otro, pero bueno, me quedé callada. Entonces, nos fuimos para allá. Llegamos, nosotros nos bajamos en el hotel, no sé qué. Mi hermano me dice, no, Saimi, nosotros mientras tanto vamos a poder consumir alguito. No me acuerdo bien con qué palabras me lo dijo, pero me acuerdo de que supuestamente podíamos consumir algo mientras tanto, hasta que ya nos fuéramos. Y bueno, yo aproveché, me tomaba mi refresco, que si esto, que si lo otro, y después viene mi hermano y se sienta al lado mío. Ah, no, espérense, porque olvidé un detalle. Yo me quedaba así, yo miraba con un dolor a las demás personas. Porque yo veía que todo el mundo así súper contento porque se iba a quedar. Sí. Y bueno, también estaban otras amistades mías. Yo decía, wow, si yo me pudiera quedar, qué triste. Pero bueno, realmente fue algo que se me pasó por la cabeza. Y viene otra tía mía y que pasa caminando y dice, ¿te gustó la sorpresa? Y yo me quedo así como que, no entendí. Y mi cuñada, esta mujer ahora, ¿para qué lo dijo? Yo me quedé así y dije, qué sorpresa. En ese momento todavía no me habían dicho nada, me estaban torturando. Sí, me estaban torturando. Y entonces, hasta que ellos ya deciden como decírmelo, como para no hacerme sufrir más. Duraron mucho tiempo. No, mentira, sé que fue por un buen motivo. Era mi primera vez en un hotel así, entonces, pues es algo súper bonito. Entonces mi hermano, como les decía, se sienta a mi lado, me enseña el papel, que yo no sé ni cómo se llama eso. Entonces me lo enseña y yo me quedo así y yo me pongo a leer.
que sí, 3 días, no sé qué, ¿sabes? Mira, en ese momento yo me quería morir. Se los prometo, yo por poquito lloro. Tenía los ojos aguados, no llegué a llorar porque me daba pena porque habían otras personas delante. Pero sí sentí ese detalle tan bonito de mi hermano hacia mí y de mi cuñada también, por supuesto. Porque era la primera vez que yo me podía quedar en un hotel y eso para mí fue algo bastante bonito. Y bueno, otra parte de lo que he estado haciendo durante mi vida. Después de los duros fríos, yo creo que ya pasamos a la etapa fuerte, a los negocios fuertes. Después de eso me parece que no hice nada más. Bueno, sí, ayudar a mi prima, a mi hermano y eso, porque ellos a veces hacían dulces como rosquitas, buñuelos, me parece. Bueno, en fin, hacían diferentes tipos de dulces y lo que hacían era que venían aquí a mi casa y yo como yo pena en este cuerpo no hay, en ese momento, ahora tengo como un poquito más de pena a la hora de, no sé, de hacer un video en la calle, por ejemplo, eso me da cosita. Pero bueno, en ese momento vender para mí, normal. Yo salía, yo gritaba, yo me expresaba, normal. Entonces, yo iba a casa de los vecinos, les decía, mira, tengo rosquita, mira, tengo esto, tengo lo otro, no sé qué. Y yo vendía cantidad, ¿qué les puedo decir? Como les decía, después vino la etapa fuerte, que fue la de vender zapatos, ropa, estoy hablando de vestidos, ¿cómo se llama eso? Tapasol, que por cierto me hace falta uno, me lo voy a comprar uno pronto. ¿Qué más? Aparte de zapatos y esas cosas. Ay, Saime, acuérdate. Medias, medias. Ay, no me acuerdo, yo creo que sí. Medias y qué más. Ah, sí, ropa interior para mujeres y para hombres. Bueno, en fin, era todo lo que tuviera que ver con prendas, inclusive zapatos, como les decía. Y no era una cosa que eran 5 pares de zapatos, 10 pares de zapatos, no, eran cantidad, pero de cantidades ya les hablo. Supe qué cantidad, no me acuerdo qué cifra, pero sí sé que buenas cifras. Entonces yo empecé en eso como a los 13 años y medio, me parece, porque mi hermano y mi cuñado todavía estaban aquí en Cuba. Ellos se fueron cuando yo tenía 14 años. Me parece que en ese entonces yo tenía sobre los 13 y medio. Bueno, empecé esa etapa. Fue una etapa bastante dura en la que aprendí muchísimas cosas. Ya les digo, vendí muchísimo. Toda la cantidad que yo les había mencionado, eso es poco para lo que yo vendí. O sea, no les dije cantidad exacta, pero sí les dije que era una súper buena cantidad. Y las vendía rápido y volvía. Me traían de nuevo y las vendía de nuevo. Y así. Yo las publicaba principalmente por mi teléfono, que ya les digo, era algo bastante agotador. Porque al principio quizás no tenía muchos grupos, pero después poco a poco fui adquiriendo grupos de venta en WhatsApp. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que llegué a 200 grupos en WhatsApp solamente. Aquello era terrible, todos los mensajes, todos los días, en 200 mensajes. Y a la hora de trabajar, o sea, de publicar las cosas, era un súper esfuerzo porque yo tenía que sacar todos los zapatos, vaciarlo todo, la ropa, todo lo que les mencioné, tirarles fotos. En ese momento yo no tenía ni siquiera aro de luz, así que, bueno, hoy día las fotos tampoco son tan profesionales, las fotos que hago con los teléfonos, pero de igual forma requería todo de mucho esfuerzo. Entonces yo ahí tira, tenía que guardarlas todas en un chat o, bueno, en fin, tratar de que no se me perdieran las fotos porque si se me perdían tenía muchísimas fotos
tenía que buscarlas y si se me perdían tenía que volverlas a tirar. Era un súper trabajo. Entonces tenía que conservarlas bien, donde yo las pudiera sacar rápido y ponerlas en los demás grupos. Así fui haciendo eso bastante tiempo. Lo empecé a publicar y publicar y publicar y siempre a la hora de publicar me tardaba mucho, me tardaba alrededor de, digamos, 2 horas. Eso era mi trabajo en aquel momento. Yo no hacía nada fuera, como ahora que trabajo en otro lugar, en una cafetería, como les mencioné en otro video mío, que ahora no me acuerdo bien cómo se llama ese video. No me recuerdo. Pero bueno, si no lo han visto, ¿qué esperas para verlo? Ve a ver mi video que está bastante interesante. Y bueno, como les decía, me tomaba el trabajo de hacer mensajerías, que era aún más duro porque no tenía ningún medio de transporte. El transporte aquí en este país siempre ha estado malo, pero ahora la situación como que ha empeorado y está aún peor. Pero bueno, en ese momento, a pesar de que igual estaba malo el transporte, habían sus guaguas y cosas para moverse, algunas. Entonces, lo que yo hacía era eso, las mensajerías, yendo yo con mi mamá en guaguas. Me decían la dirección, me decían punto de referencia y ya. Yo lo que hacía era guardaba las cosas en una mochila, en una cartera grande, dependiendo de lo que me pidieran. Hay veces que me pedían por cantidades. Por ejemplo, una vez una señora me pidió, me parece que 20 bloomers y 8 zapatos. Todo eso yo lo recuerdo bien porque fue una etapa bonita y dura a la vez. Entonces ese día yo decidí, en vez de ir con mi mamá, ir con mi cuñada. Pero, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente. Ella me había dicho un tipo de bloomers, que son los que no tienen costura, que son súper ricos. Yo me equivoco y le llevo los otros, que son los tradicionales, los que sí tienen costura, los guardo y voy para allá. Se los llevo a la muchacha, no sé qué, pero la muchacha esa que me estaba recibiendo no era con la que yo estaba hablando por teléfono, era la cuñada. Porque la con la que yo estaba hablando por teléfono, ella vivía en otra provincia, creo que era en Santiago de Cuba, o me parece que era ahí. Pero bueno, lo que yo tenía que hacer era llevarlas a la casa de la cuñada que vivía en 10 de octubre, o sea, en La Habana. Entonces yo fui para allá con mi cuñada, se lo llevé, ella me pagó, ya todo bien, me fui, pero yo todavía no había caído en que yo me había equivocado y le había llevado los bloomers que no eran lo que ella no quería. Entonces ella después, otro día, me parece que fue al día siguiente que yo estoy con mi mamá de camino a Guanago, que era aún más lejos, por lo menos para mí, que vivo acá en La Lisa. Yo voy con mi mamá. En ese momento la guagua no pasaba. Lo que tuvimos que hacer era coger una máquina, un carro. Y entonces cuando yo estoy montada en el carro, recibo una llamada que era de esa muchacha. Y yo súper emocionada, yo decía, me va a comprar 20 zapatos más. Y yo, bueno, después le contesto porque le cuelgo, porque en ese momento había muchísimo ruido en el carro y yo no iba a escuchar nada, ¿para qué le iba a contestar? Cogí, le colgué la llamada y lo que hice fue que cuando me bajé del carro, como ya les decía, en ese momento iba de camino a otra entrega, que era de pantalones y esas cosas. Entonces en ese momento, antes de llegar a la casa, yo la llamo a la muchacha y le digo, no, hola, ¿cómo estás? Veí que me recibí tu llamada, pero no pude contestarte porque en ese momento había muchísimo ruido en el carro. Le explico. Y me dice, porque tú eres una descarada, porque esto. Me dice los 1000 horrores, caballero, que yo
quisiera que ustedes me hubieran visto a mí como yo me puse en ese entonces. Yo estaba muy nerviosa porque era la primera vez que me pasaba una historia así de traumática en cuanto a equivocarme, ¿no? En cuanto también a que una persona me tratara tan mal. Yo no sabía ni qué hacer en ese momento. Yo le dije, no, pero traté de como de calmar la situación y decirle, mira, no te preocupes, sé que fue un error mío, ahora me doy cuenta, pero tranquila, yo puedo volver a mi casa, puedo cambiarte, que estaba haciendo un súper gran esfuerzo porque no era fácil lo que yo estaba mencionando de volver a casa y volver a su casa que estaba lejitos. Pero bueno, a pesar de todo, tuve que asumir las cosas y dije, fue mi error, se lo mencioné y me dijo que no, rotundamente, porque las cosas ya estaban en su provincia, o sea, en Santiago de Cuba. Me quería dar el ataque. Ella entonces me pidió de que yo que le hiciera una rebaja, no sé qué, porque eso no era lo que ella me había pedido. Pero me lo dijo todo en tan mala forma que aquello fue un trauma. Bueno, yo iba para la casa de la otra muchacha a llevarle la otra entrega y yo, cuando yo me senté en ese sillón de la casa esa, yo tenía los pies así como que no podía estar quieta. O sea, yo estaba nerviosa a más no poder, porque yo decía, ¿ahora qué yo hago? O sea, era la primera vez, como ya les digo, la inexperiencia. Ahora tú seguro te preguntarás, bueno, Saimi, ¿en qué quedó la historia? Porque tú tienes que contar el cuento completo. Y sí, yo les voy a hacer el cuento completo. La historia terminó en que yo trato de suavizar a la persona, de decirle que aceptaba mi error, de que no me había dado cuenta, que yo estaba dispuesta a volver a su casa para cambiarle el pedido. Y bueno, no se pudo por las circunstancias en que se encontraba la situación, no se pudo sinceramente. Y bueno, ella como les estaba diciendo, me había pedido una rebaja de dinero. En ese momento yo no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque esos bloomers que yo le había dado a ella eran más caros. Entonces, ¿eran más caros esos o los otros? Bueno, no me acuerdo. Pero de alguna manera salía yo perdiendo. Por eso no quería hacerlo. Pero aún así, caballero, ¿qué les puedo decir? Tuve que hacer. Y bueno, ¿qué les puedo decir? En esta historia tan loca que me pasó a principios de ese negocio, aprendí muchísimo a tener cuidado con los clientes, con los que hablo, antes de salir, revisar bien el pedido, que todo esté en orden para no equivocarme yo y para que eso no lleve a una situación más grave como la de esa persona que no nos entendíamos en ese momento, porque a esa hora yo era la persona más mala del mundo, cuando en realidad no fue así. Simplemente a veces cuando las personas se encuentran en aprietos y no haces lo que tú le habías pedido, pues no se detienen a pensar en ti, en lo que pudo haber pasado contigo, en si te equivocaste, en que eres una persona humana. Simplemente piensan en que salen ellos perdiendo y ya. También aprendí a controlar mis emociones, no ponerme muy nerviosa, o sea, más de lo normal, porque una situación así, lógicamente, te puede poner nerviosa y más en la edad que yo tenía. Y la primera vez que me pasaba en ese tiempo de venta. Tiempo de pausa. Hola, gente. Mi mamá me acaba de dar un pan con croquetas que está rico. Estas croquetas, perdón que le salte el tema así. Estas croquetas las compré ayer cerca de la casa en una mipime. Si no sabes lo que es una mipime, te recomiendo que vayas a ver mi anterior video. No. Bueno, en uno de mis videos está.
Así que la explicación, porque pues, así que puedes ir a verlo. Uno no puede dejar que las situaciones te afecten más de lo permitido. Ok, hice esto mal, ya, detente a pensar. Fue un error que no lo hice adrede, o sea, queriendo hacerle mal a la persona. No, no lo hice así. Lo hice simplemente porque soy una persona humana y me equivoco. Ok, detente ahí. Trata de solucionar el problema hasta donde la persona te deje. Un detalle que se me había olvidado es que también cuidé a una niña de 1 año, pero bueno, eso sí fue algo bastante temporal porque fue solamente por un mes. Otra experiencia que no la quiero ni recordar es que tuve que poner unos zapatos a puro ventilador, oigan, porque había un estudiante de medicina que quería comprarse unos zapatos, pero no era un estudiante de Cuba, era un estudiante de otro país, que no sé de qué país era. Pero para mí era una gente que no se baña, porque aquel vino sin medias, venía con sus zapatos y bueno, ya, parece que él sabía español porque más o menos nos comunicamos. Entonces coge, se empieza a probar el zapato y yo como que este hombre no trajo ni medias. Yo le iba a prestar unas medias, pero en ese momento todo fue muy rápido, como que él se probó el zapato demasiado rápido. Y yo, ay, mi madre, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Se prueba el zapato, se queda así mirando, se toma su tiempo. Y yo como que te lo quedas o no te lo quedas, llévatelo. Bueno, se pasó tremendo rato el extranjero ese mirando los zapatos. Y al final, ¿qué me dijo? Que no quería esos, que quería los otros. ¿Qué le hago? Se probó los otros zapatos, empieza a probar los otros zapatos y dice, no, este sí me queda bien, este sí me queda... Empieza a caminar y todo. Y yo, qué bueno, tú sabes, sonrisa. Porque así es como es que soy con los clientes, porque después uno es el malo, no puede ser así. Entonces, ya él se lleva los zapatos cuando ese hombre se va, que yo hago así. Bueno, es que ella no tenía ni que acercar la nariz para sentir la peste que tenía esos zapatos. Yo me quedé así y dije, oh my God, ¿qué te hago? Te hubiera llevado los dos. Bueno, ya, tuve que poner el ventilador ahí fijo para ver si se le quitaba un poco el mal olor. La historia que les tengo que hacer de esa etapa de mi vida fue una historia que me dio muchísimo miedo. Yo hoy lo pienso, hoy en día, y sinceramente digo, wow, ¿cómo yo pude? No sé. La dirección que me habían dado para llevar el pedido era un pedido por cantidad. Me parece que eran de 15 o 12 pares de zapatos. Y bueno, yo me dedicaba a eso. Ella me daba la dirección y yo, ok, estaré pasando por ahí. Yo le decía, le informaba la hora sobre más o menos la que iba a estar en su casa. Y bueno, ya quedábamos en eso. Fui para allá. Cuando llego resulta ser, bueno, yo sabía ya que era en La Habana Vieja porque la dirección lo decía. Pero no me imaginé en la situación que me iba a encontrar. Era un pasillo que aquello era terrorífico, no había casi gente, pero había un montón de casas así pegadas la una a la otra. Aquello daba miedo, ¿qué les puedo decir? Y aquel pasillo estaba por ir para adentro, había una escalera súper inclinada. Eso aquí es normal. Entonces, fui subiendo las escaleras con mi mamá, toco la puerta. Cuando me abren la puerta, había una cantidad de hombres. Habían como 6 hombres y 2 mujeres, más o menos. Yo me quedo así, el corazón mío estaba full, porque es primera vez en la que yo me encontraba en una situación así, en la que me pasan a una casa, o sea, en mensajería, en que me pasan a una casa gente que no conozco, muchísimos hombres. Me daba miedo de que me pudieran asaltar, no sé, me pudieran hacer algo. En cuanto a los zapatos, porque al final no eran 5 pesos, y cada parte de zapatos costaba
yo los vendía en 2.700 pesos, que eso en dólares vendría siendo, se los voy a dejar por acá. Pero bueno, para aquí, para un cubano, es bastante dinero, más en ese entonces. Entonces, yo estaba muy nerviosa, pero aún así traté de relajarme. Y le digo a la muchacha, no, mira, te traje los zapatos, no sé qué. Y ella me dice, no, pasa, pasa. Y yo, caminando, me llevo para su cuarto. Ahí en su cuarto empezamos a contar el dinero. Le muestro todos los zapatos, se los doy. Y bueno, todo fue bien. Pero no quita el susto que pasé de ese lugar que no me sentía cómoda. Bueno, como mismo tengo historias miedosas y traumáticas, también tengo historias bonitas que se quedan en mí por siempre, que me identifican mi personalidad. Yo ese día, eso fue otro día por supuesto, yo estaba también justo en La Habana por un encargo de una muchacha que quería un par de zapatos para ella. Entonces yo llego, pero no era en su casa, era en su lugar de trabajo, un restaurante me parece que era. Entonces, ya yo le doy los zapatos, perdón. Ella se los queda, pero dije, traía más zapatos encima. Se me encendió la chispa en ese momento y yo dije, yo tengo que vender esos zapatos. Porque sí o sí, porque yo me llamo Sai. Entonces lo que hice fue, me senté en uno de esos bancos de La Habana. Y ahí me puse yo, mira señora, tengo estos zapatos, no sé qué, y fulano, yo no sé de dónde yo saqué todo ese valor, porque verdad que no entiendo ese... Pero bueno, así fue. Yo me senté ahí y logré vender unos zapatos. Critiquen mis métodos, pero no mis resultados. Bueno, Pico y Gombo, esto ha sido parte de mi historia en la que viví muchísimas experiencias bonitas, feas y miedosas. Las que todas esas las guardo en mi corazón y de todas he sacado una lección, así sea pequeña o grande. De todo tenemos que aprender y cada que aprendemos algo nos ayuda a ser más fuertes en la vida, principalmente cuando son experiencias malas, y nos ayudan a un futuro a afrontar las cosas de mejor manera. Bueno, coméntame en los comentarios qué te ha parecido este video y en qué has trabajado tú, qué experiencia loca has tenido o experiencia miedosa como la que he tenido yo o las que he tenido. Así que nada, también déjame escrito en los comentarios si quisieras verme un día trabajando, algo así como un día trabajando conmigo. En mi actual trabajo, que como ya les decía, sí tengo el emprendimiento de los teléfonos, que de vez en cuando los publico y todo, ya no lo hago como antes, de que tenían 200 grupos, no. Ahora tengo bastante poco, pero aún así los logro vender en esos pequeños grupos. Pero bueno, fijo trabajo sí tengo, como les comentaba en uno de los videos míos que tengo en mi canal. Ahí lo pueden ver, que yo menciono de que trabajo en una MIPYME o cafetería. Así que nada, déjame en los comentarios si quisieras un día conmigo ahí. A ti, joven, adulto o adolescente que me estás viendo, si tú también estás en un emprendimiento que has pasado por situaciones complicadas o quieres dar el paso a hacer un emprendimiento, no tengas miedo de seguir tus sueños. En parte yo siempre por esa parte lo he hecho por algo en específico y siempre ha sido por ayudar a mi familia, principalmente a mis padres. Y bueno, para uno mismo darse sus gustos de vez en cuando, porque eso también es permitido. No tengas miedo de hacerlo, a pesar de lo que te digan, lo que te cuenten, tú hazlo, que tú verás que si tienes constancia vas a tener buenos resultados. Sinceramente, desde mi propia experiencia se lo puedo decir. Es verdad que hoy en día ya no disfruto de esos buenos resultados que tuve,
porque ya fue un tiempo que pasó en el que ya no estoy haciendo esas cosas de los zapatos, de los pantalones, no porque no quiera, sino porque simplemente pasó, el negocio ya murió, las cosas no son para siempre y eso fue lo que pasó. Pensé que iba a seguir mucho más tiempo, pero no sucedió, tristemente. Pero bueno, no importa, eso no es impedimento para que uno pueda hacerse de otras cosas y adquirir nuevas habilidades. Si te ha gustado mi video, coméntame, dame like y compárteme, porque tú sabes que compartiendo me ayudas. ¡Chao!